¿Te imaginas que te encontraras caminando por la calle a un conocido que falleció hace tiempo? Sí, imagínate que te encuentras por la calle a un conocido que falleció hace tiempo y va caminando por la calle. Obviamente sería algo sorprendente, ¿verdad? Pues ¿qué crees? Eso fue real. Eso sucedió el día en que Jesucristo resucitó. Fue tanto el poder de resurrección en Jesús que como la onda expansiva de una bomba atómica impactó todo a su alrededor y otros muertos resucitaron ese día y andaban caminando por la calle. Imagínate el susto de las personas, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Mateo 27, 52 y 53, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese fue el impacto que tuvo el poder de resurrección sobre Jesucristo. Y todos los que estaban alrededor también resucitaron. Qué impactante, ¿verdad? Exacto. Imagínate que te encuentras caminando a alguien así. Pero quiero decirte que de la misma manera, espiritualmente, el impacto de la resurrección de Jesús sigue bendiciendo nuestras vidas hasta el día de hoy. Mira algo muy importante que es muy bueno que tú puedas entender. El hecho histórico de la resurrección de Jesús no nada más es eso. No nada más es un hecho histórico allá que quedó en la historia registrado. Sino que es importante que puedas entender que eso que sucedió ese día hace casi 2000 años o alrededor de 2000 años sigue impactando nuestras vidas hoy, impacta tu presente e impacta tu futuro. Quizás tú has escuchado de esto, de que Jesucristo resucitó y hoy en este día lo estamos celebrando. Pero hoy yo quiero transmitirte a ti la importancia que puedas entender que no nada más fue un hecho histórico, sino que eso impacta tu vida hoy y para siempre. Y si podemos resumir en una sola palabra el impacto que tiene la resurrección de Jesús en nosotros, sería la palabra victoria. Sí, victoria. Porque Jesucristo venció espiritualmente a muchos enemigos que tenemos tú y yo y los venció por la eternidad. Entonces, hoy que estamos celebrando la resurrección de Jesús, es súper importante puedas entender que este hecho que fue hace alrededor de 2000 años tiene un impacto en tu presente y en tu futuro. Por eso qué bueno que estás escuchando esta transmisión. Apunta en tus notas el mensaje que recibirás hoy, este mensaje especial del día de la resurrección de Jesús. El título es 3 enemigos derrotados en la resurrección de Cristo. Y te darás cuenta que puedes experimentar esa victoria que Jesucristo ganó resucitando de los muertos hace aproximadamente 2000 años. Si no nada más es historia y fue realidad, hoy puedes experimentar esa bendición y por toda la eternidad. Así que como sabes, aquí siempre estudiamos la Biblia y vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Así que por favor, tráete tu Biblia, cualquier versión que tengas. Aquí usamos la versión que se llama Nueva Traducción Viviente, pero tráetela porque vamos a estar estudiando este texto bíblico verso a verso para que pueda impactar tu vida y te vas a dar cuenta de la gran bendición que hay debido a la resurrección de Cristo para ti hoy y por toda la eternidad. Así que vamos a leer, por favor, el versículo 14 primero. Mira lo que dice Hebreos 2, 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Claramente aquí vemos que la palabra dice que Jesucristo se hizo de sangre y carne como tú y yo para poder librarnos a ti y a mí. Es decir, como alguien bien lo dijo, Él tuvo que entrar a la prisión para liberar a los prisioneros, ¿verdad? Él vino a hacerse como nosotros para librarnos del poder que tenía el diablo sobre nosotros, muriendo, resucitando en la cruz. Por eso dice que quebrantó, que destruyó ese poder, es decir, dejó enteramente inmóvil, inútil, inválido el poder del diablo sobre los que siguen a Jesucristo. Eso es una gran verdad que es importantísimo que tú escuches. Debido a la resurrección de Jesús que venció en ese momento hace casi 2000 años, debido a eso hoy en día tú puedes disfrutar la victoria, la libertad, porque Él destruyó, Él
quebrantó, dejó enteramente inmóvil, inútil, inválido el poder del diablo sobre los que hemos seguido a Jesucristo. Y ese poder significa el dominio. Esta verdad es una verdad que impacta tu vida en este momento y por toda la eternidad. Así que te das cuenta, no nada más es un hecho histórico la resurrección de Jesús, que puedes decir, sí, yo lo creo, estuvo muy bien, qué bueno, pero fue allá, alrededor de 2000 años. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy en día? Tiene que ver que debido a eso, Él quebrantó el poder que el diablo tenía sobre los que seguimos a Jesucristo. Apunta, por favor. Primer enemigo derrotado en la resurrección de Cristo, el diablo y su plan en tu contra. Exactamente. Es importante que entiendas que si tú has decidido creer en Jesucristo y seguir a Cristo, debido a que Él es el vencedor, a que Él venció al diablo, a que Él resucitó, Él tiene la victoria. Si tú decides entregarle tu vida a Jesús y seguirlo a Él, esa victoria vendrá hoy en tu presente e impactará tu futuro también. Y podrás disfrutar la bendición de tener victoria y libertad sobre todas las artimañas que el diablo quiere lanzar sobre tu vida. Sí, esas artimañas que ya hemos hablado antes, la opresión, la tentación, el engaño, todo lo que Él quiere hacer por destruir tu vida, tu relación con Dios, tu matrimonio, tu familia, todo tu alrededor, todo ese plan maligno en tu contra, ¿qué crees? Jesucristo lo derrotó y lo hizo trizas cuando Él resucitó en la cruz. Y si tú decides creer en ese sacrificio y en la resurrección de Jesús y entregarle tu vida, el diablo ya no tiene poder sobre ti. Exacto. El diablo no tiene poder sobre ti. Solamente necesitas entenderlo y creerlo porque la batalla es en la mente y Él quiere atemorizarte para que creas que Él puede destruirte. Pero Jesucristo lo venció y claramente lo hemos estudiado. Entonces, te voy a contar una historia muy importante para que veas cómo eso puede bendecir tu vida. Hace muchos años estaba el famoso Napoleón Bonaparte. Quizás tú has escuchado de este general que conquistó muchos reinos. Napoleón Bonaparte estaba con todos sus oficiales sentados en una mesa y puso un mapa del mundo entero. Y les dijo a sus oficiales, si no fuera por esta área, y señaló un área que estaba coloreada en rojo, si no fuera por esta área, podríamos conquistar el mundo entero. Y se estaba refiriendo a las Islas Británicas, que las Islas Británicas habían luchado con éxito en contra de Napoleón y su ejército. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo mismo que el diablo hace con sus demonios. Se sienta en una mesa y pone un mapa del universo entero, de todos los hombres, y dice, si no fuera por esta área colorada en rojo, si no fuera por esto, podríamos conquistar a todos los hombres. Y esa área colorada en rojo es la cruz en el Gólgota, cuando Jesucristo murió y derramó su sangre, porque ahí fue vencido. Así es. De la misma manera, tú puedes disfrutar de esa bendición de que Jesucristo murió y resucitó para quebrantar, destruir, dejar enteramente inmóvil, inútil, inválido el poder, el dominio, todo lo que la fuerza que Satanás tendría contra ti y contra mí. Esa es una gran noticia. Apunta en tus notas, por favor. Tu peor enemigo ha sido destruido e inmovilizado. Tu peor enemigo ha sido destruido e inmovilizado. Y esto es gracias a Jesucristo, gracias a su resurrección. Ahora puedes ver, no nada más es un hecho histórico, no nada más es decir, sí lo creo y qué bonito. No, hoy impacta tu vida porque hoy puedes disfrutar de la libertad y la victoria que Jesucristo te da sobre el poder del diablo, porque Jesucristo guarda tu vida. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 15. Hebreos 2:15 dice, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Te lo repito, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Viste eso? Jesucristo, con su muerte y su resurrección, liberó a los que vivían esclavizados del temor a morir. ¿Conoces a alguien que vive esclavizado a sus temores? Entre ellos el temor a morir o el temor a que algo le pueda pasar. La palabra temor en esta parte que estamos leyendo es la palabra phobos, donde viene fobia, que significa susto, miedo, alarma, pánico. Y esclavizado significa que están a servidumbre, que están atados. Qué triste vidas
que están viviendo esclavizados, atados a ese pánico, a esa fobia, a ese miedo, y no pueden disfrutar la bendición de la vida que Dios les ha dado, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? La resurrección de Jesús, que fue aproximadamente hace 2000 años, tiene un impacto real hoy y para siempre en liberar a la persona que está esclavizada al temor. Por eso, apunta en tus notas, segundo enemigo derrotado en la resurrección de Cristo, el temor a morir. El temor a morir. Ya no tenemos miedo. Los que realmente hemos creído en Jesucristo y hemos entendido la gran victoria que Él ganó en la cruz sobre todo el diablo y sus secuaces y sobre el miedo, y que Él ahora tiene las llaves de la muerte en sus manos, y Él decide quién muere, cuándo muere, cómo muere y dónde muere. Ahora ya no tenemos miedo por eso, porque ahora sabemos que podemos confiar en Él. Él demostró con hechos que Él venció, y Él mismo venció la muerte, porque Él estuvo muerto y resucitó. Es el único que ha vencido a la muerte, y gracias a Él, los que creemos en Él también venceremos a la muerte y viviremos eternamente. Por eso ya no hay temor a morir. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, hablando que vio a Jesucristo, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso? Que Él tiene la autoridad. ¿Quién tiene las llaves de tu casa? Quien tiene autoridad para determinar quién entra y quién sale de tu casa. Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque Él determina quién entra a esos lugares. Él es el Señor de la muerte, Él es el Señor del Hades, el Señor del infierno y el Señor de todo. Es Jesucristo. Él es el que domina y controla todo. Por eso puedes confiar en Él, y por eso ya no eres esclavo del temor, y menos del temor a morir. Jesucristo resucitó, está vivo, está en control y gobierna todo lo que sucede. Mira tú que me estás escuchando, algo tan importante. Estamos hablando de un Dios que está vivo. No es nada más un mito, una leyenda, un texto, una imagen, una figura, una escultura. No es. Es real, está vivo, escucha, tiene poder. Protege, dirige, consuela, perdona, disciplina. Es alguien que puedes confiar porque está presente en tu vida. Por eso puedes vivir sin temor, porque no estás adorando a simplemente una idea vacía, sino es alguien que es real y todopoderoso y que te cuida. Por eso no tememos a la muerte. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 54 y 55. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesucristo venció a la muerte, y si tú decides seguir a Jesucristo, tú experimentarás la victoria sobre la muerte. Y aunque llegue el momento en que cierres tus ojos a este mundo físico en el que estamos viviendo, los vas a abrir en ese momento a una eternidad llena de luz, llena de gozo, llena de paz, llena de amor, en los brazos de Jesús, y vivirás eternamente. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy, en este tiempo que estamos rodeados de noticias de muerte, donde esta pandemia ha traído muerte por muchas partes del mundo, es importantísimo recordar esta verdad. La única manera de vencer la muerte por la eternidad es siguiendo al único que la ha vencido. Solamente Jesucristo murió y resucitó, y se presentó a muchísimos testigos con pruebas que no podían, o con pruebas indudables, para confirmar que Él venció a la muerte. No hay otro, solamente Jesús. Y si tú decides creer en Jesús, entonces vas a poder vencer a la muerte. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Claro que sí. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él.
Eso es una gran verdad. No nada más tú que me estás escuchando, el día en que llegues a morir a este mundo vas a abrir tus ojos para vivir eternamente, sino que además vas a poder ver una vez más a tus seres queridos que murieron también confiando en Jesucristo. Y estarás con ellos por la eternidad en un lugar bellísimo. Así que Jesús venció a la muerte y en Él tendrás vida eterna. Jesús venció a la muerte y en Él tendrás vida eterna. Te quiero hacer una pregunta muy sincera. ¿Estás seguro que si murieras hoy irás al cielo? ¿Estás seguro sin lugar a dudas que si murieras hoy irás al cielo? Si hay una duda en tu corazón, honestamente necesitas creer esa verdad que estás escuchando ahora y entregarte completamente a Jesucristo. Él es el vencedor de la muerte, no hay nadie más. El temor puede hacer que te paralices. El temor puede hacer que vivas una vida miserable, ¿verdad que sí? Como aquel hombre que hemos platicado antes en otras transmisiones, pero te lo recuerdo. Este hombre trabajaba lavando vagones de tren. Y un día estaba lavando un vagón de tren y quedó encerrado en ese vagón, sin querer. Resulta que ese vagón era un congelador. Y este hombre quedó encerrado ahí y nadie lo escuchaba y el tren inició su marcha. Después de 30 kilómetros, el hombre, estando adentro de ese congelador, murió de frío. Cuando se dieron cuenta y abrieron el vagón congelado, este hombre estaba ahí con una carta en sus manos que dejó escrita. Y esta carta decía lo siguiente: el frío aumenta, temo que nadie vendrá a mi socorro, me estoy congelando lentamente y mis piernas están adormeciendo, siento que ya no tengo fuerzas para escribir, tengo miedo, mucho miedo. Y estaba muerto. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente de la historia? Que cuando vinieron a revisar, el congelador del vagón no funcionaba. No funcionaba. No había razón para haber muerto de frío. Este hombre murió de miedo, literal. El miedo hizo que él pensara cosas y sintiera frío de tal manera que llegó a la muerte. ¿Has conocido personas que el miedo les hace experimentar cosas que no son reales? Y más en estos tiempos de pandemia, pues qué bueno que escuchas esa transmisión. Porque la solución es Jesucristo. Él venció el poder del miedo sobre nuestras vidas. Y si realmente crees en Cristo, que Él es real, que Él es poderoso, que Él está vivo y que Él te cuida, el poder del temor se irá de tu vida y podrás disfrutar la bendición de la victoria sobre ese temor. Así que no tienes por qué ser esclavo del temor. Jesús lo derrotó rotundamente en la cruz. Vamos a terminar leyendo Hebreos 2, 17 y 18, por favor. 17 y 18. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Una vez más te quiero repetir esta frase muy, muy importante. Dice, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Eso es bien importante. La resurrección de Jesucristo, que fue aproximadamente hace 2000 años, tiene un impacto real y poderoso en tu vida hoy que te libra también del pecado. Te da victoria sobre el pecado, sí, sobre todo eso que viene a tu vida, que quiere arrastrarte y quiere destruirte, esos vicios, esas inclinaciones incorrectas, esa situación que puede destruir tu familia, tu matrimonio y todo lo que te está arrastrando. Sobre eso es la victoria que Jesucristo ganó en la cruz cuando resucitó hace aproximadamente 2000 años. Mira lo que dice Romanos 6:14. El pecado ya no es tu amo. El pecado ya no es tu amo. Esas situaciones, esos vicios, esas cadenas que por mucho tiempo lo has estado practicando y que son destructivas, si tú decides creer en Jesucristo y entregarle tu vida totalmente y creer en su resurrección, ya no tendrás que practicarlo. Ahora tendrás la habilidad para decir, ya no más voy a seguir por ese camino, y tendrás el respaldo del cielo para dejarlo. Muchos buscan esta libertad. Lo buscan en pastillas, en doctores, en prácticas, en fuerza de voluntad, pero la única manera total y radical y definitiva en que tú puedas experimentar la victoria sobre todo eso es la resurrección de Jesús. Por eso apunta en tus notas el tercer enemigo derrotado en la resurrección de Cristo, y es
el pecado y su poder destructivo. El pecado y su poder destructivo. Siempre necesitas recordar, cuando estés siendo tentado, que Él entiende por lo que estás pasando y Él te da la libertad y el poder sobre eso. Mira, te lo explico con esta última historia muy interesante. Resulta que un hombre tenía un roble en su jardín, muy grande, muy bonito, y una enredadera empezó a crecer alrededor del roble. Y el hombre pensó que no había problema y lo dejó así, pero con el tiempo la enredadera creció mucho y empezó a ahogar el roble. Empezó a asfixiarlo la enredadera porque ya había crecido mucho. Entonces este hombre, cuando se dio cuenta de eso, lo único que hizo fue tomó una sierra y cortó de raíz la enredadera. Y aunque seguían las ramas todavía enmarañadas en todo el roble, con el tiempo empezaron a ceder y a caer porque estaban muertas. Es exactamente lo que sucede en nuestras vidas con el pecado. El pecado te tiene todo enredado y estás en una maraña que no puedes quitártelo. Pero Jesucristo, con su resurrección, viene a cortarlo de raíz para que tú puedas experimentar poco a poco la libertad que Él te ha dado de el pecado. Es exactamente así como funciona. Entonces, cuando te enfrentes a un pecado que no puedas vencer, recuerda esta enseñanza. La tumba de Jesús está vacía y ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está en ti para que puedas vencer al pecado. Por último, un hombre estaba enseñando a sus alumnos y les puso un vaso de vidrio vacío y les dijo: ¿cómo puedo quitar el vacío y el aire que tiene este vaso? Uno de sus alumnos dijo: con una bomba puedes succionarlo. Le dijo: no funcionaría así. Y tomó una jarra de agua y lo llenó de agua. Y él dijo: inmediatamente se fue el vacío y el aire que tenía, ¿verdad? Pues es exactamente así. La victoria en Jesús no se obtiene trabajando duro para eliminar todos esos hábitos pecaminosos. Escucha esto. Sino permitiendo que Cristo tome posesión total en tu vida. Te lo repito para que lo apuntes. La victoria no se obtiene trabajando duro para eliminar hábitos pecaminosos, sino permitiendo que Cristo tome posesión total en tu vida. Por eso hemos visto 3 enemigos derrotados en la resurrección de Cristo. Número 1, el diablo y su plan en tu contra. Número 2, el temor a morir. Y número 3, el pecado y su poder destructivo. Tú puedes disfrutar esta victoria si verdaderamente permites que Jesucristo llene tu vida y te rindes a Él. Esa es la única manera. Así que tú que me estás escuchando, yo te invito a que hagas conmigo esta oración de corazón para que permitas que Jesucristo, a través de su Espíritu, pueda llenar tu vida y la traiga a la victoria que Él tiene para ti sobre estos enemigos que te quieren destruir. Dile: Señor Jesús, creo en ti, me arrepiento de mis pecados y te rindo mi vida. Te pido perdón por lo que he hecho, Dios, que te he ofendido, y recibo tu perdón porque fuiste a la cruz a morir por mí, y te entrego mi vida y mi corazón. Tú eres el dueño, el Salvador y el Señor de mi vida. Guíame a toda verdad y gracias por perdonarme. Señor, ayúdame a experimentar la victoria que tú ganaste en la cruz para mí. Tu resurrección que me pueda dar una vida nueva hoy en día. En el nombre de Jesús. Amén.